¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy tenemos con ustedes un tema supremamente importante, en mi opinión, y es el manejo de los cambios. Casi que la única certeza que tenemos en la vida es el cambio. Nada dura para siempre. Y aprender a manejar estas situaciones a las que nos enfrentamos en nuestro día a día es supremamente importante. Y aunque a veces estas situaciones parezcan crisis, también se pueden convertir en una oportunidad si sabemos manejarlas. Es por eso que en este capítulo hablamos sobre cómo manejar estas situaciones y qué herramientas podemos utilizar para ello. En general creo que fue un capítulo súper interesante y al cual le vendrá una segunda parte porque este es un tema en el cual uno se puede quedar mucho tiempo. Entonces, no siendo más, espero que lo disfruten. Bueno, mami, estamos grabando nuevamente después de un buen rato. Primero nos sentamos y grabamos una buena tanda y ahorita vamos por la segunda tanda, sexto capítulo. Qué alegría retomar este proyecto. Estoy muy feliz. Qué bueno, yo también. Quiero arrancar este capítulo con una frase muy poderosa. Casi que con esa frase ya podemos terminar el capítulo. La frase es, de nada sirve el conocimiento si no te cambia el comportamiento. Es una frase de Alejandro Jodorowsky, que es un cineasta y escritor chileno que me encanta. ¿Y qué entiendes tú de esa frase? De nada sirve el conocimiento, no importa todo lo que digamos, no importa todo lo que leas, no importa si no lo pones en práctica, si no te cambia el comportamiento. Y esa frase es en base a todos nuestros capítulos, o sea, todos nuestros capítulos debe aplicarse esta frase. Y en base a eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pero hoy vamos a hablar de un tema muy cotidiano que lo queremos llamar el manejo de los cambios. Parte uno. Lo vamos a dividir en dos capítulos. Esta es la primera parte. Ok. ¿Y qué significa? O sea, ¿qué es cambio? ¿A qué te refieres con esa palabra? La palabra cambio queremos referirnos a cualquier tragedia, cualquier drama, cualquier crisis o cualquier oportunidad. No la quiero llamar crisis ni drama, sino cambio. Toda aquella situación que altere la paz de tu cabeza, toda aquella situación que te produzca ruido en tu cabeza, a eso nos referimos. Y puede ser un diagnóstico grave, puede ser la muerte de alguien, puede ser un divorcio, puede ser que tu pareja o que perdiste tu trabajo, pero también puede ser que cambiaste de país, que conseguiste una pareja nueva, que estás estrenando trabajo, que cambiaste de casa, que te ganaste la lotería, cualquier cosa que te genere cambio. Ahí, pues los ejemplos que mencionaste me asalta una duda y es ¿por qué el cambio en general nos asusta tanto tal vez? O sea, ¿por qué a pesar de que tal vez es una nueva oportunidad, por qué es tan difícil como aceptarlo? Porque te saca de tu área de confort, te saca de tu espacio que conoces, te saca, o sea, un cambio de colegio. O sea, tú ya tenías amigos, tú Uf, ya tenías todo, tú ya conocías a los profesores, ya sabías los que te caían mal y los que te caían bien. Vas a ir a un nuevo colegio, es una oportunidad, o vas a ir a un nuevo colegio en otro país, pero igual te asusta. O sea, incluso hay muchos estudios, la gente que se gana la lotería. Los estudios dicen que en 5 años vuelve al estado en que estuvo porque no pudo manejar el cambio. Es el manejo del cambio. eso tiene que ver con el cambio, no es como simplemente como, bueno, no sé, la locura de, No tiene la información para manejar. O sea, si tú de la noche a la mañana te caen 5 millones de dólares en tu cuenta, si tú no tienes conceptos, si tú no tienes herramientas, tú te vuelves loco. claro, uff. Y cambio se entiende cualquier cosa, un diagnóstico de una enfermedad. No tiene que ser, pues, o te conseguiste una pareja nueva, no sabes cómo manejar, no sabes si eso va a tener éxito, no sabes si le vas a caer bien. O sea, Bueno, ya es mi pareja, espero que le caiga bien. no, porque tú arrancas con muchas intenciones, pero pues puede que en tú te la imaginaste de una manera y resultó de otra. O sea, o tú estás dando todo lo tuyo y te pusieron los cachos. O sea, te pueden pasar tantas cosas. Por eso no nos queremos referir específicamente a lo bueno y a lo malo, ¿no? O sea, porque pues normalmente cuando hablas de crisis o cuando hablas de dramas o cuando hablas de tragedias, está completamente enfocado a lo negativo, pero es que los cambios son a todo nivel y eso te genera unas emociones muy fuertes. ¿Hay alguna diferencia cuando es un cambio inesperado a cuando es un cambio que Progresivo. llevas, no, por ejemplo, si yo sé que voy a cambiar de país en un año, o si mañana me dicen que pues me despidieron, o sea,
¿Hay alguna diferencia? Claro, claro, hay una diferencia brutal porque pues no tuviste tiempo de prepararte. Y eso no es tal vez hasta, pues, entre comillas, si uno solamente mira el cambio como tal, no es hasta mejor simplemente como lanzarse. Obviamente en el caso de que te despidan, pues no es tu decisión, pero como que no es tal vez mejor no tener tiempo de pensar. Depende de cada uno, depende de cada persona, cómo, porque al final no es lo que te pasa, sino cómo enfrentas lo que te pasa. Y cada cabecita es un mundo infinito y particular. Hay personas que sin prepararse mucho no son capaces y hay otras que de una. Eso depende de cada uno, pero por eso los conceptos que vamos a dar, la idea es que aplican para todo. O sea, la idea es que aplican para todo y para todos. Digamos, ese es el objetivo. Y aquí antes de seguir, quiero hablar de darle todos los créditos a Pilar Sordo, que es una gran psicóloga chilena, porque tuve la suerte de escuchar muchas de las cosas que les voy a contar hoy directamente de la voz de ella. Y por supuesto hay muchísima gente hablando del tema, pero pues quería dejar ese crédito antes. Volviendo a nuestro tema de los cambios, cuando se genera un cambio, automáticamente hay tres palabras que fluyen en tu cabeza, que son controlar, manejar y enfrentar. Controlar, manejar y enfrentar. Ok. Y entonces todo eso es una ilusión, porque tú ya aprendimos en otro capítulo que tú no controlas sino lo que dependa de ti, tus pensamientos, tus actitudes, tus hábitos, etcétera. Pero tú no controlas ni el gobierno, ni el tráfico, ni el clima, ni el vecino, ni a tu pareja, ni a tus hijos. O sea, tú no controlas sino lo que depende de ti. Entonces, lo que proponen los expertos es, en vez de hablar de controlar a tu cerebro, habla de transitar, transitar el cambio. Manejar, en vez de manejar, quiere decir que es que yo tengo que tener todas las herramientas para la solución. No. Los expertos hablan de fluir y en vez de enfrentar la situación, hablan de afrontar la situación. Y cuando la información en tu cerebro cambia estas palabras, es otra la red neuronal que se conecta. Repito, en vez de controlar, transitar, en vez de manejar, fluir, y en vez de enfrentar, afrontar. Afrontar. Porque es que la diferencia entre la palabra enfrentar y afrontar es lindísima. O sea, cuando tú enfrentas, tú estás reaccionando desde el miedo, desde la rabia, desde querer imponer lo que tú sabes, querer imponer lo que tú eres ante la situación que está ocurriendo. Y cuando tú hablas de afrontar, tú estás moviéndote desde la serenidad, desde la aceptación, desde intentar colocarte en la posición de aprendiz. O sea, yo quiero ver esta situación que me vino a enseñar. La palabra afrontar viene de una connotación muy directa desde el amor, o sea, yo voy a afrontar esta situación de la mejor manera que yo pueda, de la mejor forma que yo conozca. Me abre una posición de aprendiz que también me da la curiosidad de saber qué va a pasar, o sea, cómo voy a reaccionar yo ante esa situación. Y cuando la neurociencia nos ha enseñado que cuando nosotros cambiamos la información que le damos al cerebro, la química que se produce el cerebro y las áreas del cerebro que se activan son otras. Se activa necesariamente tu neocortes donde te permite pensar, analizar, buscar opciones. Ese es como el primer paso, porque cuando tú tienes una situación de cambio, la primera emoción que se te viene es la incertidumbre. Esa incertidumbre que produce mucho miedo en cualquier cambio, cambio de pareja, cambio de trabajo, cambio de país, perdiste al ser querido, la incertidumbre es muy grande. ¿Qué va a pasar mañana? Y lo que tenemos que empezar es por entender que la incertidumbre es la única constante que tenemos. O sea, nadie sabe, no sabemos ni qué va a pasar esta tarde. No sabemos ni literalmente ni qué va a pasar en la siguiente hora. Peleamos y nos resistimos a la incertidumbre como si fuera el monstruo más grande y es una realidad innegable de la vida. O sea, la ausencia de certidumbre es la única certeza que tenemos. O sea, la certeza que tenemos es que no sabemos qué va a pasar. Y resistirnos a eso nos genera mucho malestar, porque todo lo que te resistes persiste. Esa frase también es muy valiosa. A todo lo que te resistes persiste. Entonces, dediquémonos a transitar, a fluir y a afrontar cada situación que se nos presenta. ¿Y eso cómo funciona?
ahí es donde vamos a entrar a hablar de unos conceptos y el primero que quiero trabajar es el de la aceptación. Digamos que algún día vamos a hacer un capítulo solo de la aceptación, pero hoy vamos a hacer como una pequeña introducción porque es la herramienta y el concepto más valioso para cualquier circunstancia. ¿Y qué es la aceptación? La aceptación es perder la urgencia de que las cosas sean como yo quiero que sean. Y en el momento que yo digo las cosas son así, la situación cambió por completo. Y la aceptación, pues los expertos hablan que tiene todo que ver con rendirse, pero rendirse entendiendo rendirse desde la connotación positiva, o sea, dejo de resistirme a la situación, me entrego, me rindo, pero me rindo desde la connotación de rendimiento. Y rendimiento es dar fruto. Esto parece un trabalenguas, pero es muy bonito. La aceptación, cuando tú tomas esa posición de rendirme, que dejo de hacer resistencia a lo que está pasando y entro en rendimiento, en encontrar el fruto que trae esto que está pasando. Es bellísimo. O sea, me pareció a mí una cosa súper bonita. Hay que mencionas pues como aceptación y como rendirse tal vez a la situación. Alguna vez escuchaba que tanto, tanto el miedo como la esperanza pues son, no sé si llamarlos sentimientos o como pensamientos, no sé, pues ninguno de los dos te genera tranquilidad porque en ambos casos estás a la expectativa de algo que no sabes si va a ocurrir. Pues se lo escucho a un man que lo sigo bastante y pues él hace mucho tema de meditaciones y como estar presente. Y él decía, no es bueno ni dejarse llevar por el miedo, pero tampoco es óptimo dejarse llevar por la esperanza. Es mejor simplemente aceptar y pues lo que dices, rendirse, Rendirse, dejar de resistirse al hecho que está ocurriendo. porque en ambos casos no estás tranquilo, no estás, Claro. Y aquí me gustaría hacer aceptar es muy diferente, la aceptación es muy diferente a la adaptación, porque es que la adaptación es hacer un esfuerzo para acomodarte a algo. Es lo que hacen los animales con el ecosistema, ¿no? El animal que no se adapta a su entorno simplemente no sobrevive. O sea, la adaptación es una obligación para sobrevivir, digamos, en las especies. Entonces, cuando estamos hablando del concepto de aceptación, no es, yo me adapto a todo. No, no es adaptación. No es lo que estamos hablando en ese momento. No es adaptarse a la situación, es pero, aceptar la situación. pero estás diciendo que uno no debería adaptarse. O ahí me... No, estoy diciendo que el primer paso para manejar una situación de cambio es aceptar la situación como viene. Porque es que lo que quiero aquí es diferenciar que no es, no, es que me adapté, pero digamos, esa connotación de adaptación, tengo que hacer un esfuerzo para meterme en algo. Digamos que quiero separar es la aceptación de ese concepto que no es que sea malo, sino que es distinto, es a lo que me refiero. La aceptación tampoco es tolerancia, porque la tolerancia tiene mucho que ver intrínsecamente con la rabia, ¿no? O sea, no me gusta, pero te tolero, no estoy de acuerdo, pero te tolero porque pues, no tengo nada más que hacer. Entonces, digamos, aceptar no es tolerar, porque la aceptación viene desde el amor, o sea, lo que quiero es, la aceptación es desde el sentimiento profundo del amor. Una cosa es la adaptación, otra cosa es la tolerancia, que no es que estemos hablando de que sean malos de por sí, sino que son distintos. Y tampoco la aceptación es resignación. No, pues ya, me resigno a lo que está pasando, porque la resignación trae rabia, trae frustración y te trae como esa incapacidad. Pues me resigno porque definitivamente no fui capaz de cambiarlo, definitivamente me cansé de pelear y de buscar culpable, entonces me resigné. No, este concepto de aceptación es mucho más, pues digamos, no quiero meterme en la espiritualidad, pero es mucho más elevado, ¿sí me entiendes? Cuando ya aceptas, o sea, tú aceptas que tu mamá se murió, empiezas a sanar ese dolor, empiezas a cambiar la perspectiva. La aceptación te da sanación real. Porque si tú te resignas a que tu mamá se murió, vas a estar siempre diciendo, no, y es que cuando mi mamá me cocinaba esto y me hacía esto y ella sí me quería. ¿Sí me entiendes? Es ese sentimiento que no viene desde la paz que te da aceptar. ¿Cómo se puede aceptar? Si es válida esa pregunta, no entiendo muy bien. La aceptación,
es cuando tú sueltas, cuando tú te rindes, cuando dejas de Ok. resistirte desde el amor. Y la aceptación trae conectada una cosa muy bonita, un concepto muy bonito que es la proactividad. Y la proactividad está definida, tiene muchas definiciones, como todas estas palabras de muchos expertos, pero una, digamos que la que más me gusta es la buscar las causas que produzcan el efecto que yo quiero. Cuando tú aceptas, te vuelves proactivo y empiezas a buscar las causas del efecto que tú quieres lograr. Con esa situación, activas las causas, dejas de resistirte y te pones en acción, te vuelves proactivo. ¿Y cómo se diferencia proactividad de adaptación? Si, por ejemplo, una adaptación viniera después de la aceptación. O sea, yo acepto y luego me adapto, pero pues tú estás hablando de aceptar y luego como ser proactivo. Bueno, esa pregunta me parece valiosísima porque digamos que una vez has aceptado, lo que tú hagas proactivamente desde la aceptación va desde la paz, va desde el amor, o sea, ya no te estás adaptando como una obligación porque mejor dicho, Te tocó. te tocó, te estás actuando y adaptándote desde tu decisión. Es tu decisión y ya no la sufres, porque cuando es tu decisión, dejas de sufrir para disfrutar, independientemente de la situación que sea. Es que el cerebro trabaja muy fuerte con usted tiene que hacer, a usted le toca. Usted tiene que todos los días, no sé, presentarse, no tengo un ejemplo tan claro así, pero cuando el cerebro recibe una orden, reacciona en reversa y empieza a sufrir. Si tú le cambias el lenguaje al cerebro y ya lo haces desde tu decisión, bajas el sufrimiento. Entonces, el tema es que la proactividad sí es una adaptación, pero desde tu decisión. Esa es la connotación positiva. Digamos, es que la adaptación no es que sea mala ni mucho menos, es maravillosa y la capacidad de adaptación es un don, literal, pero desde tu decisión, desde que tú lo tomas como una cosa que tú lo vas a hacer porque te lo sueñas o lo que sea. ¿M? Y aquí se habla mucho de la ley de la granja, ¿no? Los expertos hablan, ¿quieres recoger? Tienes que sembrar, o sea, no hay otra manera. ¿Quieres recoger? Entonces tienes que arar, tienes que colocar la semilla, tienes que regar esa semilla para que dé el fruto. Ya el fruto como tal puede que no dependa de ti, o sea, los resultados de este proyecto no van a, digamos, no los conoceremos o no sabremos si nuestra semilla que estamos sembrando dio el fruto que nos soñamos, pero nosotros hicimos la tarea completa. Aramos el terreno, pusimos la semilla, la cuidamos, el fruto lo soltamos. ¿M? Y por eso la proactividad tiene mucho que ver con eso, o sea, genera la causa del efecto que quieres ver. ¿Tú quieres ver ese fruto? ¿Quieres ver ese mango, ese árbol de mango? La semilla tiene el mango implícito, pero nunca va a salir el mango si alguien no hace que pase eso. Siendo la semilla, en nuestro ejemplo, el cambio o... Digamos, la semilla viene a ser la solución o el camino para transitar esa solución. O sea, si yo tengo un problema, no tengo trabajo, o me echaron del trabajo, digamos, la semilla viene diciendo, listo, ¿yo qué voy a hacer? Porque yo necesito un nuevo trabajo. Entonces llamo a todos mis amigos, hago todos mis contactos, hago mi hoja de vida, golpeo las puertas, me preparo para cuando llegue la oportunidad. Porque ahí hay una frase muy bonita de Séneca que dice que la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. O sea, si la semilla es eso. Ya si me dan el trabajo, ya si el dueño de la empresa le gustó, eso no depende de mí, pero el fruto se va a dar si yo puse mi semilla. Aplica para cualquier cosa en la vida y no tiene atajos. O sea, hay que tener paciencia, como la ley de la granja. O sea, la flor no va a salir más rápido ni el fruto va a llegar si tú te saltas el camino. O sea, tienes que hacer la tarea completa para recoger el fruto. Así funciona la vida. O sea, tienes que hacer la tarea. Y si quieres el efecto que quieres ver, encuentra la causa, genera la causa y la paciencia que tanto nos gusta. ¿M? Entonces, para resumir un poquito este concepto, la verdadera aceptación nos libera de la necesidad de controlar, nos libera de la necesidad de hallar culpables
o en nosotros mismos o en el otro, nos saca de la posición de víctimas. Cuando yo acepto la situación, dejo de compadecerme. O sea, sí, se murió mi mamá. Es una cosa que ya pasó. No soy la pobre niña huérfana, no, tengo que seguir viviendo. Acepto la situación y tengo que seguir viviendo. Nos volvemos responsables y proactivos. O sea, sufro el dolor de la muerte o sufro el dolor del divorcio o sufro el dolor de la pérdida del trabajo o lo que sea, lo acepto, me pongo en posición de responsable y me pongo proactivo para solucionar. Y si es por el otro lado, mi nuevo trabajo, mi nueva pareja, mi nuevo cambio de país, acepto que ya me trajeron a este país, me pongo responsable y voy a sacar lo mejor que yo encuentre de este país. O mi trabajo, ya me recibieron aquí, qué emoción, doy mi mejor, me pongo súper proactivo para dar mi mejor versión. Aplica para cualquier situación. Ahorita me pongo a pensar en un ejemplo, pues que siento que muchas veces pasa, que es tal vez no el cambio como tal, sino cuando todo alrededor tuyo cambia, que igual es un cambio, que por ejemplo, no sé, llevas en un trabajo y entonces la gente de tu trabajo la empiezan a ascender o tal vez renuncian y no sé qué, y de un momento para otro tú sigues en el mismo lugar, pero como que todo cambió. Eso es un ejemplo raro. Es un ejemplo raro, pero fíjate que es un ejemplo súper valioso porque te puede pasar lo que hablamos en algún capítulo de la pobre ranita que le fueron subiendo la temperatura del agua despacito y no se dio cuenta. Sí, tú te quedaste en el mismo sitio y todo el mundo se movió, consiguió un mejor trabajo, ascendió. Digamos que ese ejemplo aplica más bien como para eso, ¿no? Como Claro. me quedé dormido, ¿a qué horas pasó todo esto, no? Sobre esa historia yo tenía un pendiente y era que luego investigué un poquito y no es un experimento que, o sea, es más como un modelo mental que un experimento que se hizo, como que la ranita se salvó. Ay, qué bueno, porque si nos parecía bastante. Porque sí Exacto. me quedó un poco, sí quedé un poquito impactado, entonces googleé un poquito y es como un ejemplo que se usa y probaron con varias ranas, pero reaccionan eventualmente, pero es más un modelo mental como pues que explica la situación. Claro, sí lo usan demasiado los psicólogos en la psicología positiva y pues sí, Ujú. seguramente a alguien se le ocurrió hacer el experimento y alguien no lo dejó. Sí, ok, pero sí, digamos que ese ejemplo que pones me parece un poquito más para eso, ¿no? O sea, tienes que estar proactivo, Claro, proactivo, y aceptar también, ¿sabes? Porque muchas veces entonces te quieres aferrar tal vez un poco a que la empresa se a como el acabó. estado actual, no, pues ni siquiera que o sea, a que el estado actual en el que estás va a ser para siempre y empieza a cambiar y como que tú no lo aceptas y no lo aceptas y como que tú te imaginas que así va a ser por los próximos 10 años cuando pues en 2 meses todo puede cambiar o en 2 semanas. Eso lo aprendimos maravillosamente, en teoría lo aprendimos con la pandemia, no controlas nada, o sea, no controlas. Nada es para siempre, lo único que es para siempre es el cambio y la incertidumbre. La única certeza que tienes es el cambio y la incertidumbre. Acéptalo y transítalo. No puedes pretender controlar nada. Y esa lección, digamos, fue bastante fuerte en la pandemia y sin embargo pareciera como que a ratos se nos olvida, ¿no? ¿Crees que es más fácil lidiar con el cambio a medida que vas como creciendo, como con la edad? Digamos que hay un tema más adelante, cuando hablemos del orden, vamos a hablar de la rigidez que nos da la edad. Y yo, pues no sé si a las nuevas generaciones, pero por las generaciones que yo puedo hablar, que son las que están alrededor mío, es muy difícil aceptar el cambio. Es muy difícil porque produce mucho miedo. El no ser capaz, el no poder aprender, el no tener ganas, el estar ya, digamos que yo me atrevería sin tener ningún soporte más allá que mi propia experiencia personal, es decir, que entre más joven el cambio es, o sea, no es lo mismo irse a vivir a Alemania a los 18 años que irse a vivir a Alemania a los 45. Por supuesto que no. No es lo mismo, no sé, tener un hijo a los 25 años que tener un hijo a los 50. Digamos que la edad va dejando su huella, pero a eso le tenemos que apostar y a eso vamos a llegar en esta reflexión, a que el cambio en cualquier edad nos puede dar muchos regalos. Pero yo, pues yo sin saber nada, ¿no? Sí, con 24 años, me podría llegar a imaginar que pues también te da experiencia, ¿no? Como, Claro, es que todo tiene su lado bueno, por supuesto. La experiencia que tiene uno a los 50 no es la misma que tiene a los 24.
y los aprendizajes que tiene a los 50. Por eso el acompañamiento de los papás en sus hijos es súper valioso, porque realmente lo que le pueden es contar la experiencia. Y ya a tu edad tú decides, bueno, mi papá dijo que esto funciona. Digamos, es parte del valor de las personas mayores, es eso, ¿no? Es la sabiduría que te da la experiencia, pero el cambio es muy fuerte. Digamos que el tema de cambiar de país es... Yo admiro demasiado a las personas que a los 50 años dicen, no, me voy a Canadá. Yo, ¿en serio? ¿En serio? O sea, los admiro profundamente y me les quito el sombrero, porque pues es un salto al vacío brutal, sin la energía, sin la fuerza que te da la ¿Crees que juventud. lo harías? Pues yo ya a lo largo de mi vida he aprendido que yo haría lo que me toque hacer. O sea, si me toca, Pero ahí va lo mismo. Ese es el tema. La idea no es que te toque, la idea es aceptarlo y que lo sea que tu pasa es decisión. que sí, no, claro, si ya me dicen, no, es que usted tiene que ir, aplico todas estas cosas de las que hemos hablado, pero que mi propia decisión, no me interesa en lo más mínimo irme a vivir a otro país. Si me quieren llevar de vacaciones a donde, pero yo a mis dulces y tiernos añitos, pues así como que sea un proyecto de vida, irme a vivir a otro país, no está en mi espectro, o sea, no, no lo tengo. Que las circunstancias, que las situaciones, que la vida de mis hijos me lleve, por ejemplo, a vivir a Alemania dentro de 10 años, porque allá están mis nietos, porque allá están mis hijos. Lo acepto y me comprometo a dar lo mejor de mí para esa situación. Pero no es un plan que esté entre mis proyectos en este momento de mi vida. Y aquí, para los que me conocen, sí pueden entender que cuando tuve que vivir en Estados Unidos, tuve que vivir, me tocó, lo hice todo mal, no acepté, no me adapté, no, o sea, no tenía la información. Por supuesto que eso no me pasaría en este momento, gracias a Dios. Y esa experiencia muy seguramente me trajo a lo que es, a lo que tenemos hoy acá. Entonces, este concepto de la aceptación es demasiado lindo y vamos a trabajarlo mucho, vamos a trabajarlo. Y la manera de trabajar este concepto, vamos a ver muchas formas más adelante, pero es haciendo conciencia. Hagamos conciencia de lo que está pasando y hagamos conciencia de lo que queremos hacer con eso que está pasando. Porque sí tenemos herramientas, sí tenemos recursos para transitar, para fluir y para afrontar cualquier situación que la vida nos dé y para encontrar dónde está la bendición y el regalo oculto de esa situación, que ya lo aprendimos en el capítulo de la gratitud. Y ya que nombras el concepto de la rigidez con la edad, toquemos un poquito el concepto de la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes, lo que veníamos hablando. Finalmente es eso también valioso, que es la adaptación cuando eres flexible. Y entonces te permite tener un concepto que es la apertura mental. O sea, si tú tienes una mente abierta, eres mucho más flexible. Y eso te da una cantidad de herramientas para adaptarte al cambio. Porque si tú eres flexible, tú dejas de criticar, de juzgar, te liberas de muchos prejuicios porque eres capaz de escuchar todas las posiciones. Y eso es un regalo de Dios. Es un regalo difícil de aplicar, pero es en lo que vamos a trabajar. Claro. Y la flexibilidad la podemos asimilar como el río, ¿no? Él nace en la montaña, recorre un largo camino para llegar al océano y el agua se encuentra con montonones de obstáculos. No se resiste, no se pelea con la roca, no se pelea con el hueco, no. El agua lo rodea, busca por dónde pasar, pero ella sabe que tiene un propósito, que es llegar al océano. Así deberíamos nosotros manejar la flexibilidad mental. Nos encontramos con un obstáculo, nos encontramos con alguien que piensa diferente, nos encontramos con alguien que nos pone en una posición distinta. No nos ponemos a tratar de convencerlo de que está equivocado. Escuchémoslo, abramos nuestra mente, trae cosas que nos enseña que nos puede enseñar mucho. Y la flexibilidad es un concepto que es, como veníamos hablando, opuesto a la rigidez. Y la rigidez la vemos mucho en las personas mayores, ¿no? Tú oyes a muchas personas mayores decir, no, es que yo soy así, yo hago esto siempre así. A mí esto me funciona, yo no tengo por qué cambiarlo. Y lo que dicen los expertos es que detrás
esas frases que tú escuchas, lo que hay realmente en el fondo es un gran miedo a aprender, un gran miedo a revisar el cambio, a que no seas capaz, o sea, no confías en que tú seas capaz de aprender esa nueva idea, esa nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Como que miedo a fallar. Ese miedo a fallar. Entonces, yo no voy a meterme en las redes sociales porque a mí eso no me gusta. Yo voy a seguir con vendiendo mi casa por el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es un periódico donde uno ponía, si quería vender el carro, si quería vender la casa, si todo, lo hacía, ponía un aviso en el periódico, la gente iba al periódico, buscaba los avisos y llamaba. Resulta que ya nadie busca comprar una casa por el tiempo. Si tú quieres vender tu casa, tienes que entrar en las redes, tienes que entrar en los medios, tienes que aceptar que ese cambio ocurrió, pero tienes tanto miedo de no ser capaz, de no saberlas manejar. Yo soy así y yo voy a poner un aviso en la ventana y miren a ver si no, ¿no? Esa rigidez es producto del miedo, Me viene a la cabeza un concepto, yo la verdad debo admitir que no leo mucho, pero entre lo poco que he leído, eh, pero estás cambiando tus hábitos, mi amor. sí, pero estoy trabajando en otros primero. Y entre lo poco que alguna vez leí, hay un libro que se llama Antifrágil, que es súper interesante, no me lo terminé, pero hablaba de que uno debería, o sea, es un concepto que el autor se inventó, que ahorita no recuerdo el nombre, pero básicamente habla de que, o sea, ¿cuál es el opuesto a ser frágil? Entonces, pues el autor dice, no, no sé, ser robusto, ¿sabes? Como no ceder y, pues no dejarse como quebrar, pero lo que él sugiere es que uno no debería, o sea, que lo opuesto de frágil es antifrágil. Y él describe ese concepto y pues el concepto como tal existe, por ejemplo, o sea, yo no sabía, pero los huesos bajo presión y cuando bajo impacto, los huesos del cuerpo humano, cuando tú los pones bajo presión, no solo son robustos y no ceden, sino que con ese impacto se vuelven más fuertes. Entonces él habla de que uno no debería procurar, pues frente a diferentes situaciones de la vida, ser solamente robusto y no dejarse quebrar, sino que volverse más fuerte y aprender de ello. Y pues siento que gran parte de eso es también la aceptación. Como que siento que lo que te abre la puerta a tal vez esa idea de antifragilidad es comenzar con la aceptación. Y luego la flexibilidad, porque la flexibilidad te permite moverte en esos espacios, ¿no? Pues no sé si esto aplica acá, pero cuando el carbón se vuelve diamante, ¿no? Cuando recibe mucha presión, o sea, no se vuelve más débil, no se vuelve más poderoso, más fuerte, pero digamos que sí, o sea, estos conceptos nos llevan a todo ese tipo de herramientas y la flexibilidad, volviendo a nuestro tema para cerrar, aplica en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. O sea, tú haces ejercicio y tú, a mayor flexibilidad, mayor salud, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Me muevo, hago ejercicio. Los orientales hablan mucho de que la vejez está en la columna. Mientras a ti se te caiga un lápiz y tú te puedas agachar a recogerlo, tú no estás viejo, no importa la edad que tengas. Si tú te puedes sentar en el piso, tú no estás viejo. Te puedes sentar a los 80, a los 90, si has cuidado la flexibilidad de tu cuerpo. La flexibilidad en la mente o sea, mayor flexibilidad mental, menor sufrimiento, menos prejuicios, menos críticas, mayor flexibilidad mental. A mayor flexibilidad espiritual, sin meternos en nada religioso ni mucho menos, tienes mayor paz, tienes mayor amor, tienes más alegría, tienes a mayor flexibilidad mental, menos rabias, menos tristezas, menos miedos. Es un concepto hermoso porque es que lo puedes aplicar a todo en tu vida. Total, total, total. Creo que te abre un montón de oportunidades que tal vez no veías. La flexibilidad es valiosísima. Entonces, resumiendo este capítulo, tenemos dos conceptos hermosos, la aceptación y la flexibilidad. Como siempre, si llegas hasta acá, te lo agradezco de todo corazón. Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a nosotros. Este es un tema al cual nos enfrentamos en nuestro día a día constantemente y creo que es de suma importancia tener las herramientas para poder enfrentarlos y conocerse a sí mismo para saber uno cómo reacciona en estas situaciones y poder afrontar las situaciones de una mejor manera. Pero bueno, como siempre, si tienes algún tema que te gustaría que tratemos en un capítulo futuro, no dudes en escribirnos. Nuestra información la encuentras en la descripción del capítulo y nos vemos en 2 semanas.